gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Juan, la tercera epístola, y es poco más grande que la segunda carta de Juan. Y entonces vamos a ver aquí que es un tema semejante a primero de Juan y segundo de Juan, pero distinto en otros aspectos. Muy bien, vamos a leer tercero de Juan, versículo 1. Dice, el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, pedimos en esta mañana una vez más tu guianza sobre este programa o sobre este estudio. Encomendamos esta hora en tus manos. Tenemos mucho material que cubrir para terminar bien en la tarde. Entonces, pedimos, Padre, que tú nos des comprensión y capacidad de lograr la meta, Señor, de terminar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos en la parte de versículos 1 al 8, que es una carta a un señor, un hermano llamado Gayo, y hablando de la obra de él. La tercera epístola de Juan. Vamos a hablar primeramente del autor y la ocasión de este escrito. Esta es la tercera epístola de Juan, escrita alrededor del año 90 a 95 después de Cristo, durante el mismo periodo de que sus otras dos cartas breves fueron escritas. Al igual que segunda de Juan, está escrita por el anciano. Segunda de Juan dice el anciano a la señora elegida. Y aquí en tercera de Juan, versículo 1 dice el anciano a Gayo. Entonces es el anciano y hemos llegado a la conclusión de que el anciano es ningún otro que el apóstol Juan. Entonces, casi con toda seguridad, el apóstol Juan en sus últimos años se llamaba o iba con ese título de anciano. Para entonces era el último apóstol guiando a las iglesias alrededor de Éfeso con sabiduría, ternura y firme cuidado pastoral. Ahí trabajó el apóstol Pablo, también había mandado él a Timoteo a esa iglesia y por fin Juan llegó a vivir en Éfeso. Y Éfeso era el centro de la iglesia de Cristo por mucho tiempo. Incluso en Éfeso había un grupo de hombres que creaban figuras, templos chiquitos de plata y los vendían. Y ellos dicen que después de 100 años de haber estado la iglesia en esa zona, se había acabado esa industria. Los templos fueron abandonados pues la idolatría se fue en un sentido por la presencia
de la iglesia de Jesucristo en ese pueblo. A diferencia de primero y segundo de Juan, esta carta no se envía a una congregación, sino a un solo creyente llamado Gayo, un hombre respetado por su fe y servicio. Estas son las palabras de quien caminó con Jesús y le sirvió como discípulo, apóstol, anciano y pastor. La perspectiva única de Juan como último apóstol vivo otorga a esta carta un peso muy especial. El enfoque de Tercera de Juan. En esta epístola, hermanos, Juan respondió a la pregunta: ¿cómo debe la iglesia tratar a los maestros y misioneros itinerantes? En segundo de Juan, la advertencia era clara. Los creyentes no deben recibir ni apoyar a falsos maestros que niegan a Cristo. En tercera de Juan, el énfasis cambia. Se ordena a los creyentes que acojan, apoyan y animan a los verdaderos evangelistas. Quizás comenzaron a cerrar la puerta completamente a cualquiera que aparecía diciendo ser maestro o misionero. Entonces él quiere pues que no quería que la iglesia se cerrara completamente a los verdaderos misioneros y obreros. Juntas, estas dos breves cartas demuestran el equilibrio entre el amor y la verdad. Vamos a tener aquí un cuadro de cómo balancear, cómo pueden ir de mano en mano el amor y la verdad. Entonces, juntas, estas dos breves cartas demuestran el equilibrio entre el amor y la verdad, requiriendo a que los creyentes se protejan de los engañadores mientras reciben con alegría a los trabajadores fieles. Personas claves en este libro. Hay tres en particular. Juan proporcionó modelos a seguir, dos, Gayo y Demetrio, y un prototipo a evitar, Diótrefes. Gayo fue el destinatario de la carta, elogiada por caminar en la verdad y mostrar hospitalidad a misioneros y maestros itinerantes. Demetrio probablemente fue un fiel trabajador itinerante, elogiado por Juan como un hombre de carácter, probado que debería ser recibido y apoyado. Diótrefes fue un líder orgulloso que rechazó la autoridad apostólica, se negó a acoger misioneros e incluso expulsó a miembros que no estuvieron de acuerdo con él. Él se puso muy orgulloso y llegó a engañar a dominar en la iglesia local. 4 temas destacados en tercero de Juan. Primer tema, verdad o la verdad. Juan se alegró de que Gayo caminara en verdad, demostrando que Gayo no solo creía en la verdad, sino que también la vivía. La verdadera fe produce una vida fiel. Entonces, si alguien dice que vive por fe,
debe haber fidelidad en la conducta de tal persona. Entonces, segundo, vemos la hospitalidad en versículos 5 al 8. El amor cristiano se expresa mediante el apoyo práctico a quienes trabajan en difundir el Evangelio. Gallo modeló esta alianza con verdad. 3. Autoridad, versículos 9 y 10. Juan expuso el peligro del orgullo en un liderazgo a través de Diótrefes, quien rechazó la autoridad apostólica y perjudicó a la iglesia. Y cuarto, discernimiento. La iglesia debe distinguir entre ejemplos piadosos e impíos. Juan elogió a Demetrio y advirtió contra imitar el mal. Reverencia contemporánea de relevancia contemporánea de tercero de Juan. Esta breve carta nos muestra que la iglesia primitiva no estaba libre de conflictos personales ni de dilemas internos. La iglesia hoy en día sigue necesitando discernimiento en asuntos como apoyar a los evangelistas, caminar en la verdad y someterse humildemente a la autoridad de Cristo. En una carrera de relevos, un corredor lleva fielmente el testigo y luego lo pasa para la carrera, para que la carrera pueda continuar. Sería una tragedia si el siguiente corredor se negara a tomarlo, o peor aún, lo quitara deliberadamente de la mano del corredor anterior. Entonces, hay que pasar bien en el caso del Evangelio, el mensaje o en cuanto al discipulado. Tenemos que pasar la verdad de generación en generación, de persona a persona. Y si fallamos en esto, estamos errando tremendamente. Esta es la imagen de tercero de Juan. Algunos como Gallo y Demetrio avanzaban fielmente en el Evangelio, mientras que otros como Diótrefes bloqueaban su avance. Juan escribió para felicitar a los fieles, enfrentarse a los infieles y recordarnos que la carrera continúa hoy en día. La enseñanza de tercera de Juan. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan ofreció un retrato vivo de madurez en Cristo. En su vez, mantuvo la meta clara, espiritualmente aguda y profundamente preocupada por las realidades eternas. Su enfoque no estaba en la posición, el reconocimiento o el éxito mundano, sino en lo que perdura: la verdad, el amor, la enseñanza, la comunión y la gracia. Esto es madurez bíblico, hermanos. Estos mismos temas resuenan a lo largo de todos los escritos de Juan. Son fundamentales para una vida cristiana genuina y deben mantenerse en equilibrio cuidadoso. La verdad sin amor se vuelve dura. El amor sin la verdad
se vuelve vacío. Pero cuando ambos están unidos en Cristo, transforman a los creyentes que caminan en la luz, sirven con humildad y extienden gracia a los demás. Hermanos, que Dios nos lleve de la mano por estos versículos, estos 15 versículos que nos quedan por delante, para que entendamos como un buen soldado del Señor, como un siervo del Señor, sirve de manera, con éxito. Entonces vamos a darle seguimiento con el hermano Carlos para que nos lleve hasta el mediodía.